Gracias por lo de hermoso. A ver, hermosa es la radio, no los Claro, nosotros conductores. no tenemos arreglo. Bueno, a ver, ¿por qué 6.90 el boleto? ¿Cómo lo argumentan? Se había hablado de otro valor un poco más bajo, que también era mucho más alto al actual de 2.50. Te escucho. Bueno, Diego, primero que nada, hablar de estas actualizaciones de tarifas no son para nada gratas, y mucho menos sabiendo que esto afecta en primera instancia a aquellos estudiantes que estaban acostumbrados a tener un boleto gratuito y a cada familia que utiliza el transporte colectivo, ¿no es cierto? Pero primero teníamos una empresa que solicitaba un aumento a 984 pesos puntuales, que de esa manera mantenía la forma operativa, pero estos valores, vos me preguntabas por qué existieron o por qué se generaron. Y yo paso a explicarte porque la gente tiene que interpretar qué está sucediendo. Hace ya un tiempo y en tu oficina, allí en el salón, mencionábamos la problemática que se atravesaba y discutíamos de que los subsidios se quedaban concentrados en Buenos Aires y que solamente el 15% restante se distribuían a las provincias del interior. Pero la realidad de hoy, en comparación a la de antes, que discutíamos inflación y discutíamos subsidios, hoy nos encontramos, después de una reunión que tuvo el intendente con el secretario de Transporte Nacional, en donde revalidaba las palabras del presidente Milei, que anunciaban la quita totales de los subsidios a las provincias del interior del país. Subsidios que eran destinados justamente a poder mantener tarifas un poco más equilibradas y que de esa forma no afecten al boleto estudiantil gratuito y no afecten tampoco a tener un boleto a 984 como pide la empresa, y mucho menos tampoco, o tampoco, de así decirlo, estos 690 que finalmente se obtuvo el viernes pasado. Pero esto, Diego y Rodolfo, hay que ser sinceros y hay que ser claros. Cuando efectivamente decían que el gobierno nacional iba a atacar la casta política, realmente la única casta que están atacando ya hace mucho tiempo, ya hace más de 2 meses, casi 2 meses de gestión, atacan directamente a la gente. Te atacan a vos, Diego, le atacan a Rodolfo, le atacan a cada uno de los vecinos, a nosotros, y efectivamente y puntualmente cuando vos hablás de una tarifa de 6.90, porque quitaron de un día para otro los subsidios, no solamente de enero y febrero, sino tampoco hicieron los giros del mes de diciembre, con lo cual en la gestión municipal y la gestión provincial, tanto el intendente Joffrey como el gobernador Infran, han hecho, puntualmente el municipio el último mes ha hecho un préstamo de recursos a la empresa para que no cese la actividad y para que la gente no se quede en la calle. José, Lisandro te habla, ¿cómo está? Te quería consultar, ¿este boleto soluciona o da algún tipo de tranquilidad respecto al funcionamiento del colectivo para lo que se viene? Lisandro, te hago una contrapregunta. Ujú. ¿Estos quita de subsidios soluciona el esquema económico de la Argentina? ¿Por qué te hago esta A pregunta? ver, Porque lastimosamente en una inflación del 25% mensual, en una quita de control de precios referidos al combustible sí. que viene aumentando, en una posible evaluación que exigen ahora el Fondo Monetario Internacional de nuevo, que estimamos nosotros que va a llegar a 120% en los últimos 2 meses, y a su vez también la quita de la energía eléctrica, el aumento de la energía eléctrica que según estiman va Sí, a ser entre 150 y 200%. Si vos me decís, si mañana vamos a tener los mismos precios en cada uno de los valores, y yo te voy a mentir, Rodolfo. Y lo que menos Lisandro, quiero hacer es Lisandro. Lisandro, perdón, perdón, Lisandro. Rodolfo es mi Eh, amigo. lo que, sí, Rodolfo me habló hace un Sí, ratito y te pido dale. disculpas con No, no hay respecto a la problema. nota. Sería hacer mentirle a la gente y lo que menos quiero es eso. Acá Claro. lo que estamos haciendo es o mantenemos el servicio o lo paramos. Bueno, Y lo el que hemos problema es efectuado es un justamente valor. este. A ver, a la señora que me encontré recién, que acá es nuestra compañera de trabajo, que me comentó en el pasillo que está preocupada porque tiene su hijo en edad escolar, que tiene que pagar el boleto, no sabe la cuestión de la quita de subsidios, de la macroeconomía nacional, del Fondo Monetario. Ella sabe que necesita
27.000 pesos para mandar a su hijo al colegio todos los días a fin de mes. Y mi pregunta va hacia ella. ¿Tiene, ya va a tener que pagar el boleto? Está bien, es innegable. ¿Va a tener colectivo su hijo para llegar a tiempo a la escuela? Independientemente de Bueno, lo que haga mi ley y demás. La cuestión acá es si el alumno va a tener el colectivo para llegar temprano a la escuela. Algo que no pasó en todo el año pasado. bueno, Rodolfo, Lisandro. Lisandro, la realidad es que la idea es que cada una de estas acciones que hemos desarrollado y también el Ejecutivo Municipal justamente garantice la apertura de clases y el desarrollo de clases de la mejor manera posible. De allí a que, fíjate vos, ayer mismo cerraban una paritaria Pero de 1 millón de... permíteme, José. Sí. Aseguran con el bolsillo de la gente que tiene que poner esa plata, pero no lo aseguran con un compromiso de la provincia en aportar lo que tiene que aportar. Porque los otros días en conferencia de prensa, cuando el gobernador hizo el anuncio del aumento salarial a los estatales, se le preguntó sobre el tema colectivo y dice, nos quieren tirar el muerto a nosotros, dijo, textual, ¿sí? Y el gobierno provincial está como corrido de toda esta temática, cuando es fundamental para que los chicos puedan ir al colegio, ¿sí? Tener las unidades en la calle, que es lo que le planteaba recién Lisandro, digamos, y ustedes, el gobierno de la provincia, lo corren de todo esto. No, acá hay que ser claro con el concepto, Diego y Lisandro, porque si bien anteriormente teníamos subsidios nacionales, acompañaba un subsidio provincial con un convenio municipal, y el municipio en la declaración de emergencia al transporte también hacía un aporte X. Acá hay que poner en contexto de que el gobierno nacional también anunció que tenía o pretendía secar a las provincias y por ende tampoco actualizó el presupuesto del año 23. Si vos tenés una devaluación en los últimos meses superando los 80% y se estima que llega a 120% en el último mes, lo único que genera es que tu mismo valor del 2023 al valor 24 ya hayas perdido casi 100 o 120%. Si vos empezás a analizar los subsidios que puedan dar las provincias, y es por eso que el viernes decretaron los intendentes del interior del país la emergencia de transporte público y han generado una red federal de intendentes, tanto de distintos espacios políticos, para resolver este problema. Porque si la provincia tampoco tiene recursos para destinarlo al transporte público de pasajeros, si el municipio tiene que hacerse cargo de los servicios básicos de una ciudad, si el municipio no tiene los mismos recursos para poder solventar, lastimosamente se refleja en la tarifa. Y acá hay que ser conscientes. Nosotros, justamente en plena campaña electoral, el presidente Milei anunciaba que iba a quitar todos los subsidios. Anunciaba que la casta política la iba a pagar, pero al final, ¿la casta política la está pagando? Yo, efectivamente, así como su compañera de trabajo, como también chicos que trabajan conmigo, uno que vivía en Clorinda, se volvió a vivir con su madre a Clorinda porque me dice, José, voy a terminar pagando Vuelvo casi a más de la preguntarte, mitad. José, ¿por qué sacan a la provincia de la responsabilidad que tiene? Porque la tiene, si le interesa tanto la gente como dicen en los discursos. Y dejar a la gente de a pie implica una responsabilidad y no se hacen cargo, porque, a ver, el convenio firmado durante la gestión de Alberto y compañía implicaba, si Nación ponía un peso, la provincia tenía que poner otro peso, y nunca lo hizo en la misma proporción. Y ustedes se callaron la boca. Y entonces la empresa vino de mal en peor, independientemente de sus falencias que las tiene evidentemente. Pero cuando la provincia no cumplía el acuerdo firmado, y nosotros lo dimos a conocer, ese acuerdo que implicaba igual monto que pone Nación de subsidios, debería poner la provincia, y no lo puso. Y no es de Milei, es la gestión de Alberto y de Cristina. Y la provincia Sí. no puso lo que tenía que poner para que el servicio no decayera a los niveles que cayó. Digamos, yo entiendo tu posición y tu ubicación política, pero, estimado, no lo corran a la provincia que tiene sus responsabilidades. Aun cuando el gobernador dijo el otro día, no nos quieren tirar el muerto. El tema es por qué murió. Sí, Diego, a ver,
Nosotros, yo no voy a hacer, no me voy a esquivar de ninguna de las preguntas, al contrario. Creo que la situación del contexto amerita analizarlo en todos los sentidos, pero puntualmente esa misma emergencia, que lo discutíamos en el panel varias veces en tu oficina, sí, de acuerdo a la distribución inequitativa de los subsidios. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, fue un gran problema que tuvo el gobierno de Alberto y por ende así también nos fue en las elecciones. Esa autocrítica de tener los pantalones bien puestos, disculpe por la palabra, de poder hacer la distribución federal de los subsidios, llevó a que, entre tantas otras cosas mal hechas, ¿no? Llevó a que el gobierno nacional hoy esté un gobierno que no piensa en la gente, sino piensa en el capital. En función de ello, que hoy la provincia tenga que hacer aportes y demás, y hoy las provincias del interior han decretado también en emergencia porque han quitado los subsidios, y de hecho es algo muy paralelo a lo que sucedió en el gobierno de Mauricio Macri. Y fuimos testigos todos. Esto no es una cuestión de bandera política, es una cuestión de ideología política. Y en ese sentido, la paralización de obras que recibió Formosa en esos 4 años de Macri realmente fueron complejos. Estamos en el 2024. Si querés hacemos historia, nos vamos al 45 si querés. ¿Sí? No vamos a hacer historia, vamos a hablar de realidades. Y la realidad es que cuando ocurría el hecho y se lo denunciaba periodísticamente, ustedes se callaron, que era que la provincia no ponía un peso cuando tenía que ponerlo. Los convenios están realizados, Diego, los convenios son para la gente, son transparentes y de hecho están publicados. Cada uno de los convenios del gobierno de la provincia con los subsidios provinciales, sumados a los subsidios nacionales. Cada provincia hacen sus artilugios financieros para poder acompañar de la forma que puedan hacerlo. En este caso vamos a hablar de realidades. Formosa es la excepción, digamos. No es de la forma en la que podían hacerlo. Se comprometió y lo firmó el director de transporte de Córdoba, esto en Buenos Aires. Dijo, por cada peso que ponga Nación, nosotros vamos a poner otro tanto. Bueno, ¿dónde está esa plata? Lo han puesto en el momento y en las circunstancias que pudieron hacer las provincias. Nosotros el apoyo de la provincia en cada uno de los convenios lo hemos tenido en los años anteriores, y también el municipio haciendo un gran esfuerzo cuando se decretó la emergencia y haciendo fondos extraordinarios para que no pare el servicio. Y en este caso puntual, como te vuelvo a decir, Diego, vos me decís no hablemos de historia, si querés hablamos de historia. Volvemos, no tengo problema, tengo para comentarte las cuestiones, pero lo puntual es que hoy, sin subsidios nacionales, sin subsidios provinciales y sin poder desde el gobierno municipal, hacer frente a un subsidio local, es casi imposible de que estas actualizaciones de tarifa no se lleven a cabo. Y lo más duro y lo más difícil, Lisandro y Diego, es puntualmente esa gran conquista que generó el gobierno tanto municipal como provincial, que era el derecho, el boleto estudiantil gratuito, que hoy lastimosamente lo hemos tenido que sacar, y a través de un dolor fuerte, hoy tenemos una tarifa del 50%. Bien. Bueno, ¿cuándo comienza a regir el nuevo valor? Bueno, esto lleva un tiempo burocrático, estimo unos 20 o 25 días, Diego, y una vez que impacte en el sistema nacional a través de la SUBE, los valores van a estar impactados en la tarjeta. Bien. Una última de mi parte, José. El intendente, bien lo contaste vos, nosotros lo habíamos comentado ya al comienzo del programa, declaró junto con intendentes de otras ciudades la emergencia en el transporte público del interior. ¿Qué implica esa emergencia declarada? ¿Va a haber algún tipo de acciones conjuntas entre las ciudades o es meramente declarativo? No, han conformado una red de intendentes federales sin importar la ideología política o la bandera política, porque habían intendentes de ese mismo partido que tampoco recibieron los subsidios y los fondos. Han decretado la emergencia porque desde diciembre no envían los fondos destinados al subsidio. Enero y febrero se estimaba o se esperanzaba recibir por lo menos 2 meses para acomodar las cosas y que no impacte directamente en el bolsillo del vecino, y puntualmente porque se vienen fechas importantes. Una de ellas es el inicio de clases, pero efectivamente en esa reunión que tuvieron con el secretario de Transporte lo que le dijeron fue que no iban a haber subsidios, que se paraban todos los subsidios al interior del país y que lastimosamente eso iba a afectar y que cada una de las localidades se tenía que hacer cargo del problema que iban a aparecer.
También se manifestó, esto es algo que lo veníamos hablando junto a ustedes en el panel. Hay dos herramientas que vos podés subsidiar. Una es la oferta, a través de lo que se venía haciendo, mal bien lo podemos discutir, hacia la empresa. Le daban los subsidios nacionales, provinciales a la empresa. Y otra era el subsidio a la demanda, que para nosotros, y yo lo había anunciado varias veces, es la mejor forma de subsidiar y más directa, que es justamente un jubilado que suba con su tarjeta, parece un trabalengua, pero no lo es, pueda tener un subsidio de manera directa a través de su tarjeta. Supuestamente el gobierno nacional manifiesta que van para ese camino, para subsidiar la demanda, pero de allí a poder efectivizar ese subsidio, tenés todos estos baches de tiempo que lo único que hace es generar esa crisis al transporte público de pasajeros y lastimosamente este ajuste salvaje hacia la gente con los incrementos constantes que se vienen dando. ¿Qué opinión tenés y si la municipalidad va a pagar el 25% de incremento salarial que anunció el gobierno? ¿Y qué opinión tenés vos sobre el aumento que dio Infran para los estatales? Que lejos está de cubrir la inflación. Sí, bueno, a ver, todos queremos escuchar aumentos que superen la inflación o por lo menos lo equilibren, pero la verdad que los discursos nacionales lo único que te hablan es de quitar recursos a las provincias del interior del país. Cada provincia, de acuerdo a sus arcas y de acuerdo a su coparticipación recibida, hace el análisis financiero necesario. Yo festejo que hayan aumentos, festejo que pueda el empleado tanto provincial como municipal no ganarle a la inflación, porque la verdad no se llega ni mucho menos, pero por lo menos existen aumentos, siendo que en otras provincias todavía ni siquiera lo anunciaron. En cuanto a lo municipal, creo que el intendente, lo he hablado antes que anuncie el gobernador, entendiendo que se venía un aumento, entiendo que el intendente viene haciendo todos los esfuerzos necesarios también para equiparar esos valores, y en ello, Diego y Lisandro, la situación de los municipios en el interior del país y puntualmente a las provincias del norte del país son las más golpeadas porque siempre reciben los menos recursos. Y en eso es un trabajo que lo discutía yo personalmente a mi mismo partido y lo discutía el gobernador Infran también con los gobernadores del norte grande y los intendentes, de distribuir los recursos de manera más federal y que dejemos de pelear por migajas y que realmente todas las provincias del interior reciban fondos coparticipables acordes para obtener un crecimiento acorde a lo que es el centralismo porteño. Con ello espero... Bueno, 4 años de Alberto Fernández no lograron cambiarle un centímetro eso, ¿no? Bueno, y así no fue, Diego. Bueno, de los digo, errores, porque hay mucha declamación y pocos hechos concretos, y a las pruebas me remito. Tarifa de luz diferenciada no hay, valores de combustible diferenciado no hay, subsidios, distribución federativa más federal no hubo. Entonces, ¿de qué Argentina Unida planteaban desde el peronismo cuando en realidad en 4 años no lograron mover la aguja al centralismo porteño que hoy ustedes critican y no lo criticaban en su momento? No, en eso yo personalmente lo he dicho, públicamente lo he dicho, y peleamos siempre por la distribución federal, y uno de los grandes errores del gobierno anterior es eso. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica hacia adentro. El gobierno anterior fue un desastre y tenemos que trabajar en justamente que esas críticas se construyan en algo productivo y generar una alternativa mucho más superadora de la anterior. Ahora, sí, hoy tenemos este gobierno por todos esos errores que se cometieron. Gracias. Ahora, eso a nivel nacional. A nivel local se ganó con el 70%. Bien. Tal cual. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, José. Te agradezco Abrazo tu grande. tiempo y tus palabras. José Delgui, concejal del Peronismo.